En pleno corazón del Matarraña. Allí conquistan a sus turistas por el paladar. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Torre del Visco. ¡Qué sitio más espectacular! Exactamente, estamos en Fuentespalda, ¿pero dónde? Pues bueno, estamos en el corazón del Matarraña, aquí al lado del río Tastavins, y bueno, un enclave natural precioso. Estoy enamorada ya de las vistas. Te hago entrega del delantal de Alimentos Nobles, porque estoy deseando que nos enseñes a cocinar. Pues vamos a la cocina y nos ponemos en marcha. Vamos para allá. Menuda mesa, Rubén, más bonita y llena de productos de Aragón, productos nobles, únicos y riquísimos. Una suerte tener en Aragón estos productos. Así es. ¿Cómo se llama el plato? ¿Qué nos vas a enseñar a cocinar? Pues vamos a hacer una ternera de trashumancia con unas setas de primavera. Vamos a enumerar, si te parece, los ingredientes. Perfecto, pues aquí para el ragú usamos el vino tinto del Bajo Aragón, IGP. Luego tenemos la ternera ecológica de trashumancia, que es de Mosqueruela. Luego te pregunto más por ella. Sí. Luego tenemos también el garbanzo ecológico también, que es de aquí de la cercana Portellada. Como no, cebolla de fuente de denominación de origen protegida. Unas setas, que estamos ahora también en temporada de seta de primavera-verano. Y nuestro aceite de oliva, que es también del Bajo Aragón y que lo hacemos aquí en la finca. Qué rico todo. Con estos ingredientes va a salir seguro riquísimo. Con estos ingredientes y con la paz que tenéis aquí, en este entorno. Pues sí, toda una suerte cocinar con este entorno, en este Relais Chateau, único en Aragón. Un establecimiento muy peculiar y nada. ¿Encendemos los fuegos y nos ponemos manos a la obra? Adelante. Ahora continuamos yéndonos hasta el Matarraña para preparar esa elaboración de ternera de trashumancia. Comenzamos por la ternera, que concretamente es del maestrazgo de Mosqueruela, de trashumancia. De trashumancia ecológica de nuestro amigo Fernando, que bueno, las tiene como verdaderos hijos y hacen la trashumancia desde lo más alto de las montañas del maestrazgo de Mosqueruela hacia el mar y viceversa, ¿no? Se nota que son terneras felices. ¿Qué parte de la ternera? Pues lo que sí que hacemos siempre aquí en el restaurante El Visco es intentar utilizar también dentro de los productos animales pues zonas no tan nobles, no tan conocidas, y en este caso es la molleja. Lo que hacemos es una precocción a baja temperatura y luego en el momento del pase la terminamos en la parrillita. Carne lista, ¿y ahora? Marcada la parrilla, aquí lo que hemos hecho con aceite de oliva, el boletus que hemos laminado antes, también con los recortes del boletus y cebolla de Fuentes. Hemos hecho un guiso, una duxelle, ¿no? También lleva un poquito del vino tinto del Bajo Aragón. ¿Importante el dulzor que le aporta la cebolla de Fuentes? Sí, porque al final son platos que siempre agradecen un puntito de dulzor y la cebolla pues le va muy bien, sí. Luego aquí hemos hecho un puré con el garbanzo ecológico de la Portellada y luego algo pues que nosotros utilizamos mucho, que es el garbanzo verde. Es que tenéis huerto propio. Tenemos huerto propio, en certificado ecológico, y entonces es una suerte porque no hace falta ir a la tienda, ¿no? Sino que lo tenemos a escasos metros de la cocina. Qué maravilla, que vamos a emplatar ya prácticamente, y quiero remarcar que es que esta cocina me está encantando, una cocina abierta, también parte de la filosofía del establecimiento. Eso es, que el cliente al final se sienta en su casa y pueda venir a la cocina a ver cómo cocinamos, nos pregunta, incluso bueno, nos dan también algún consejo, o sea que encantados. Llegó mi momento favorito, emplatar, porque sois unos artistas. Bueno. A ver cómo lo vas a hacer. Pues aquí tenemos el puré, ¿vale? Que es la base del purecito garbanzos, que lo que hará es que podamos disponer encima todos estos elementos que tenemos, tanto del huerto, ¿no? Como lo que hemos hablado, las setas. Aquí ponemos un poquito de la base de la molleja. La pieza de ternera. La pieza de ternera. Estas menestritas, estas verduras, ¿no? Aquí ponemos unas láminas que hemos hecho de los boletus también. No me extraña que hayáis ganado esa estrella verde Michelin. Enhorabuena, por cierto. Gracias. Bueno, es un premio al trabajo, a esta gastronomía sostenible que hacemos, ¿no? Y bueno, muy contentos. Nos faltaría una emulsión, pero si te parece bien, lo terminamos el plato en las vistas maravillosas que tenemos desde el comedor. Por supuesto. Vámonos. Menudas vistas, no me extraña que finalicemos aquí.
Pues sí, la verdad es que el comer bien, ¿no? Y el estar en este entorno, disfrutando desde el asiento, pues... Espectacular. ¿Qué quedaba? Pues vamos a terminar el plato con una emulsión que hemos hecho también con los boletus, ¿de acuerdo? Con un consomé de boletus y el aceite de oliva del Bajo Aragón. ¿Sabes lo que más me gusta? Que los alimentos de Aragón son nuestros, únicos, excelentes. Y que los alimentos de Aragón lo que ves es... Así es, buenos alimentos, buenos productos y hay que plasmarlos bien en el plato.